Probablemente os sonará del colegio que los seres vivos cumplen las 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero hoy queremos centrarnos en la causa de que puedas estar viendo este vídeo y de que, esperemos, en el futuro haya más gente que lo siga viendo. Hoy en Memorias de Dolly hablamos del sexo y el dimorfismo sexual. Para empezar, ¿qué es reproducirse? Pues bueno, básicamente tener hijos, o siendo más precisos, transmitir el material genético a la siguiente generación. En la naturaleza hay 2 tipos principales de reproducción. La reproducción sexual, en la que hacen falta 2 individuos, que normalmente conocemos como macho y hembra, y la reproducción asexual, en la que basta con uno solo. Por ejemplo, las bacterias se reproducen de manera asexual, y nosotros lo hacemos de forma asexual. Hay especies como las medusas, las estrellas de mar o muchas plantas que lo hacen de las 2 maneras. Cuando un organismo se reproduce asexualmente, le pasa a sus descendientes su mismo material genético. Podríamos decir que hacen clones de sí mismos, como los de Star Wars. Por el contrario, en la reproducción sexual, la descendencia recibe una mezcla del material genético de sus padres. Por eso es muy normal que todos tengamos algunas cosas de nuestro padre y otras de nuestra madre. Es posible que esto ya lo hubierais oído, pero lo que quizá no sabíais es que la reproducción sexual tiene una ventaja increíble para las especies. Ese batiburrillo de genes de los padres que recibe la descendencia hace que ésta sea mucho más diversa genéticamente, es decir, que tenga muchas más variantes nuevas de sus genes. Esto es súper importante porque ayuda a los nuevos individuos a adaptarse mejor a los cambios en el entorno en el que viven. Vamos a explicar esto con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que tenemos 2 especies, la especie A, que tiene reproducción asexual, y la especie S, que tiene reproducción sexual. Estas 2 especies viven muy felices en su hábitat, tienen alimento de sobra, se llevan bien entre sí y están acostumbradas a una cómoda temperatura de 20 grados. Todo va estupendamente hasta que un día un desastre ambiental sube la temperatura a 10 grados. El paraíso de repente se ha convertido en un infierno. Nuestras 2 especies no están preparadas para temperaturas tan altas y muchos empiezan a morir. Sin embargo, la especie S tiene una ventaja: sus individuos son muy diversos genéticamente, por lo que es más probable que algunos tengan cambios en sus genes que les permitan soportar el calor extremo. Pero la especie A no tiene tanta suerte, todos sus miembros son clones y sus genes son muy parecidos. Ninguno ha adquirido alguna variación genética que le ayude a soportar el calor. Conclusión, es mucho más probable que la especie S sobreviva y se adapte a su nuevo entorno caluroso, mientras que la especie A probablemente se extinga. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Historias aparte, en la vida real las cosas son mucho más complicadas, y las especies que se reproducen asexualmente también tienen formas de adaptarse. Pero este ejemplo sirve para entender que puede ser muy útil para las especies que sus individuos no tengan todos sus genes iguales, sino que tengan variaciones. Así que mini punto para la reproducción sexual. O sea, que tenemos especies asexuales y especies sexuales. Pero en las especies sexuales, ¿quiénes son machos y quiénes son hembras? La idea es que los machos son los que portan gametos masculinos y las hembras son las que portan gametos femeninos. Vale, un momento. Pero, ¿qué es un gameto? Pues los gametos son las células que se unen en la reproducción sexual para producir un nuevo organismo. Cuando los gametos se unen, sus genes se combinan, de forma que la nueva vida que se crea tiene una mezcla del material genético de sus padres. Ejemplos de gametos son los espermatozoides, que son masculinos, y los óvulos, que ya sabéis, son femeninos. Y como podéis ver, hay una diferencia enorme entre un óvulo y un espermatozoide. Cuando sucede esto, que los gametos masculino y femenino son diferentes, hablamos de anisogamia. Si ocurre al contrario, que son iguales, hablamos de isogamia. En los animales, los gametos son anisogámicos. Los femeninos son más grandes y complejos que los masculinos. Un caso extremo de anisogamia es la oogamia, en la que los gametos femeninos son muy grandes y no se mueven, y los masculinos son pequeños y móviles. Así son los gametos humanos. Nuestros óvulos son unas 2000 veces más grandes que nuestros espermatozoides. Son tan grandes que incluso pueden verse a simple vista. Por cierto, también hay especies que pueden producir gametos masculinos y femeninos, los hermafroditas. Según las circunstancias se comportan como machos o como hembras. Ya veis, un todo en uno. Acabamos de explicar que los gametos llevan los genes que heredarán las crías, ¿no? Estos genes se agrupan en cromosomas, y resulta que hay un tipo que son los cromosomas sexuales. En muchas especies, los nuevos individuos se desarrollarán como machos o como hembras según qué cromosomas sexuales reciban. Vamos a explicarlo con ejemplos. Es probable que hayáis oído hablar de los cromosomas X e Y, muy típicos en mamíferos. Si un león nace con cromosomas XY, será macho, y si nace con cromosomas XX, será hembra. En las aves, los cromosomas sexuales se llaman Z y W. Si un pato tiene cromosomas ZZ, será macho, y si tiene ZW, será hembra. Pero ojo, que este sistema es súper diverso. En muchos insectos, la diferencia es tener 2 cromosomas, o solo uno. Por ejemplo, nuestro amigo Pepito Grillo es macho porque solo tiene un cromosoma X. Y para que un ornitorrinco sea macho tiene que tener 5 cromosomas X y 5 cromosomas Y, 10 en total. Ya veis, esto es un jaleo. A veces ocurre también que los gametos no llevan los cromosomas sexuales que les tocan, y las crías nacen con combinaciones de cromosomas diferentes. Esto es bastante habitual en humanos. Hay personas que tienen cromosomas XXY, o solo un cromosoma X, o cromosomas XYY.
Hay unas cuantas combinaciones. Hay especies que determinan sus sexos por el ambiente en el que viven. Por ejemplo, muchos reptiles nacerán machos o hembras según la temperatura a la que se incuben sus huevos. En algunas tortugas, los huevos que se incuben más calientes darán hembras, y más fríos, machos. Otro ejemplo de causa ambiental son los peces payaso. Todos ellos nacen machos, pero los que se hacen más grandes se convierten en hembras. Si una hembra muere o deja el grupo, no hay problema. Un macho crecerá un poco y se convertirá en hembra. Nosotros conocimos a Nemo como un tierno y pequeño macho, pero quién sabe, quizá la siguiente película habrá crecido para convertirse en toda una hembra. Qué complicado esto de la reproducción, pues prepararos que aún hay más. Como ya hemos mencionado, en ocasiones los sexos tienen una consecuencia muy curiosa. En muchas especies los machos y las hembras tienen cuerpos diferentes. Seguro que todos nosotros sabríamos de un vistazo si un león es macho o hembra, ¿no? Pues bien, estos cambios corporales entre sexos de una misma especie, sin contar con los genitales, se conocen como dimorfismo sexual. Vamos a hablar de ello. Aunque el dimorfismo sexual existe por varios motivos, el más importante es uno del que Darwin ya se dio cuenta en el siglo XIX, la selección sexual. Según este concepto, los organismos no solo evolucionan para sobrevivir, sino también para reproducirse y perpetuar la especie. Para que nos entendamos, evolucionamos para ligar y tener hijos. En muchas especies, la selección sexual favorece el dimorfismo sexual, para que las hembras y machos cumplan con sus roles reproductivos. Y es que en general, la misión de los machos es conseguir llevar sus gametos a las hembras, y la misión de las hembras es concebir a las crías. La anisogamia, de la que hablábamos antes, es otra de las cosas que influyen en el dimorfismo sexual. Veamos algunos ejemplos de este fenómeno tan curioso. A todos nos encantan los majestuosos pavos reales. Ver sus colas abiertas es todo un espectáculo de brillos y colores, pero en realidad el pavo real que todos tenemos en mente es un macho. Las hembras tienen este aspecto. Bastante soso, ¿no? Los pavos reales tienen un dimorfismo sexual muy marcado, y es que los machos han evolucionado para ser tan espectaculares con el único fin de llamar la atención de las hembras. Esto puede parecer contraproducente. Con tremendo armatoste de cola les será más difícil huir o defenderse de sus depredadores, pero en realidad les compensa, porque las hembras entienden que cuanto más bonito sea un macho, más sano estará, y que por tanto le dará una mejor descendencia. A esto se le llama señal honesta. Estos cambios de colores tan llamativos se dan en muchas otras especies, como los patos mandarines o los mandriles. Pero el dimorfismo sexual no siempre es una cuestión de belleza. ¿Por qué creéis que solo los ciervos macho tienen esas espectaculares cornamentas? ¿O por qué los elefantes marinos macho pueden pesar hasta 3000 kilos más que las hembras? Exacto, para pelearse. En este caso, el macho más fuerte es el que se lleva el premio. Por cierto, aunque solemos pensar que los machos son más grandes que las hembras, esto solo es habitual en mamíferos y aves. En la mayoría de los animales, las hembras son más grandes que los machos. Si no lo creéis, mirad esta pareja de arañas. ¿Adivináis quién es el macho? Tenemos un caso extremo en el pulpo manta. Las hembras pueden llegar a los 2 metros, pero los machos apenas miden 2 centímetros. Son 1000 veces más grandes las hembras. Es como si la hembra fuera un campo de fútbol y el macho el balón. Además, cuando el pulpito macho fecunda a la hembra, muere. Le va la vida en reproducirse. Literalmente. A veces el dimorfismo sexual lleva a situaciones rarísimas. Algunas especies de pejes sapos se reproducen de una manera, digamos, particular. Esto de aquí es una hembra. ¿Veis ese apéndice? Pues es el macho, que literalmente se fusiona con ella y vive a su costa a cambio de darle esperma para fecundar sus huevos. Ya veis, a nosotros nos parece una locura, pero esta estrategia permite a estos peces tan feos mantener su especie. Así es la naturaleza. Muchísimas especies de animales tienen dimorfismo sexual, aunque no siempre es tan exagerado. Por ejemplo, lo único que distingue a los martines pescadores es que la hembra tiene la base del pico de color naranja. Y os será muy complicado saber el sexo de un gato a simple vista. Los machos suelen ser más grandes, pero por muy poca diferencia. Una vez más, la naturaleza nos sorprende con cosas increíbles. En este vídeo hemos mencionado un montón de movidas biológicas interesantes. Las funciones vitales, la reproducción asexual, los clones, la selección sexual... ¿Queréis saber más sobre ellas? Pues dejádnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por vernos.